Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rudy Omar Ortiz de León. Este momento les hablaré acerca de la teoría histórica. La teoría histórica es el conjunto de enfoques, métodos y marcos conceptuales que los historiadores utilizan para investigar y comprender el pasado. Incluye diversas corrientes de pensamientos y enfoques interpretativos que pueden variar desde el análisis de eventos individuales hasta la exploración de tendencias a largo plazo y estructuras sociales. Algunos ejemplos de teoría histórica incluyen el materialismo histórico, el positivismo, el historicismo, el estructuralismo, el posmodernismo, el feminismo histórico, entre otros. Cada una de estas historias proporciona un marco conceptual único para abordar la investigación histórica y ofrece diferentes perspectivas sobre cómo entender y narrar el pasado. Vamos a dar un ejemplo de narrativa de un tema. Historia del derecho constitucional a nivel mundial. Podemos decir que el origen de la Constitución la encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Encontramos en la historia el gran Aristóteles. Él fue el primero que desarrolló el concepto de constitución. Él mencionaba tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la democracia moderna. La constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplica al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adaptación, derivándose así una de sus características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del orden jurídico. John Locke estableció la división de poderes dentro del gobierno y fue quien mayor influencia tuvo en la Declaración de Independencia, en la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, realizada a fines del siglo XX. La experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fue decisiva para el desarrollo del pensamiento liberal en el siglo XIX, durante el cual se promulgaron constituciones en la mayor parte de los países europeos y americanos. Cabe mencionar que las constituciones del siglo XIX eran breves y contenían solo normas fundamentales desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue más frecuente incluir en el texto constitucional diversos principios referentes a temas sociales, económicos, políticos, que anteriormente se remitían a las leyes ordinarias. Más allá de los derechos civiles y políticos, la introducción de la llamada segunda generación de derecho, los derechos sociales, comienza en las constituciones surgidas en el primer tercio del siglo XX, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1917, la Constitución Soviética del 10 de julio de 1918, procedida por una Declaración de los Derechos del Pueblo, Trabajadores Explotados. La Constitución del 11 de noviembre de 1919 o la Constitución Española de 1931, entre otras. Todo esto surge para crear conciencia en todo el mundo de la necesidad de reforzar la ley como un gran aporte.
no solo para el constitucionalismo moderno, sino para la humanidad, proclamado el 26 de agosto de 1789, con la cual se le brinda derechos y libertades individuales a cada persona, como nunca se había dado antes. Naturalmente, la primera constitución moderna, ya el Estado, así como concebió en los términos más acabados, es la Constitución de los Estados Unidos, una constitución ya perfilada con muchos elementos similares a lo que son los textos de hoy en día. La Constitución de 1787 fue sumamente importante y de ahí en adelante comienzan a surgir otras manifestaciones como el caso de la Constitución francesa, muy detallada por lo que significó la Revolución Francesa y todos estos principios que fortalecieron esos importantes documentos. Ven, este es un claro ejemplo de la teoría histórica que cómo nos lleva del pasado hacia el presente, llevando una secuencia clara y concisa en sus relatos de la investigación. Podemos ver cómo nos llevó desde los principios de Grecia hasta el surgimiento de Estados Unidos. Así podemos decir que la historia, que la teoría histórica es sumamente importante para que la tengamos hoy en día, para conocer cualquier tema del pasado. Espero que les haya servido. Muchas gracias.